Bueno, pues aquí estamos otra vez. Amigos de Informa Radio y demás seguidores de redes y todo esto, estamos hoy probando una entrevista con Alberto Abascal, que enseguida lo pongo. Ha organizado una cosa espectacular para los días el fin de semana del viernes 21, me parece que es cuando empieza, para ese fin de semana. Aquí les pongo, luego lo seguiré poniendo, en fin, con una plantilla de ponentes fantástica, que luego nos hablará él de estos ponentes bueno, que son de primera línea, como todo lo que hace el coordinador del protocolo Santa Pola y de la asociación suya, conjuntamente con el Ayuntamiento de Santa Pola. El título de este encuentro es Las Españas olvidadas. Las Españas olvidadas son aquellas que tienen menos relieve en la mente, en la cabeza de los hispanistas. Todos nos fijamos en América, en Hispanoamérica, lógicamente, en las Antillas, en Filipinas, en Puerto Rico, pero nos olvidamos de que había otras Españas. Bueno, Filipinas es una de las Españas olvidadas, por cierto. Nos fijamos más en América. Guinea Ecuatorial, Sidi Ifni, que yo recuerdo, porque de la época mía de niño, el Sáhara Occidental, que los traidores la vendieron al mejor postor, que era Marruecos, porque no es suya, el Sáhara Occidental no era suya, ni lo ha sido nunca. Se lo han apropiado y ahora con el permiso de la ONU, que ya tiene INRI la cosa. Bueno, pues vamos a incorporar a Alberto. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal, Ernesto? Aquí estamos. Muchísimas gracias por invitarme a tus redes sociales, a todo lo que manejas. Y bueno, pues un placer estar contigo aquí para hablar de las Españas olvidadas, efectivamente. ¿Por qué son olvidadas? O sea, esa es una pregunta que le moverá a mucha gente a pensar. ¿Por qué son olvidadas? Lo has comentado tú en la introducción. Cada vez hay más personas hablando de hispanidad. Eso es un hecho. En los últimos 10 años ha habido una explosión, ¿no? de canales de YouTube, de personas, de congresos, de actos, de asociaciones, de movimientos, incluido el que impulsamos pues hace 2 años, ¿no? Aquí en Santa Pola, el protocolo de Santa Pola, que también nombrabas antes. Precisamente el cumpleaños fue hace poco, el 7 de octubre, aniversario de la batalla de Lepanto. No es por casualidad lo de las fechas. Y a raíz de esta explosión de movimientos hispanistas, pues una cosa que tenemos que destacar o reivindicar es que siempre nos fijamos en la España americana o la América española. Siempre cuando hablamos de hispanidad, pues pensamos en, claro, en grandes países, ¿no? Pues México, Venezuela, Colombia, Argentina, en fin, Ecuador, bueno, Cuba, pero parece como que siempre volcamos los ojos en América. Pero es que hubo otros territorios repartidos por el mundo en el otro confín del globo, como es, por ejemplo, Asia, Pacífico, ¿no? Las Filipinas, las Islas Marianas, que también fueron España durante 300 años prácticamente, ¿no? Desde que llega por allí la primera vuelta al mundo, que hay que decirlo una y otra vez, repetirlo. Oiga, señores, que la primera vuelta al mundo la da un español y un grupo de marineros intrépidos a principios del siglo XVI. Es que no fueron los ingleses, los franceses, los alemanes, no fue nadie. Y la da España no por casualidad, sino porque teníamos la potencia y la tecnología para poder hacerlo. Las cosas no se hacen por casualidad. Ni se descubre y coloniza América y se fundan allí 35 universidades, 850 hospitales por casualidad. Era porque podíamos hacerlo y queríamos. Entonces, hay que fijarse en Filipinas, porque es un territorio, es la España olvidada. ¿Y quién se acuerda de Guinea Ecuatorial? Nadie. Pero oiga, es que Guinea Ecuatorial pues, fue un territorio que fue español también durante muchísimos años, ¿no? Desde que por el Tratado del Prado, creo que es, pues Portugal
accede a España a cambio de otras posesiones, ¿no? Cerca de Argentina, Montevideo, por ahí, unas islas. Bueno, entonces, pues es un territorio que hay que reivindicar porque es el único país de África cuya lengua oficial es el español, ¿vale? Y hablan, y son españoles, tienen culturas, tradición española. Bien, es verdad que, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial ha sabido mezclar muy bien, ha unido sus culturas, vamos a decir, ancestrales con la cultura moderna, ¿no? Con la modernidad hispano-católica. Y mantienen un poco ambas, pues está perfecto, ¿no? Y por último, a ver, Sáhara Occidental, Sáhara Español, es que alguien que hubiera nacido en el Sáhara en 1975, 74 para atrás, tenía carnet, tenía DNI, documento nacional de identidad, español. Es que era español. Y aquello se perdió, se abandonó, en fin, se malogró, por lo que tú decías también, una serie de traiciones que hemos tenido o que llevamos soportando los españoles de ambos hemisferios durante siglos. Entonces, perdóname un pequeño apunte, perdóname la interrupción breve. Incluso había procuradores del Sáhara en las cortes de franquistas. O sea, iban como otro más representando al Sáhara y pertenecían a las cortes franquistas. Pues fíjate, efectivamente, bien traído, Ernesto, gracias. Así es. Entonces, bueno, precisamente hace pocos días, el 6 de noviembre, se ha cumplido el 50 aniversario de la Marcha Verde. Es una de las cosas de las que vamos a hablar en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, cuando con Amigos de la Hispanidad, con la asociación que presido, pues planificamos los congresos. Sabes que intentamos hacer 2 congresos más o menos al año, uno fuera de Santa Pola y luego, pues coincidiendo en octubre y noviembre, pues en Santa Pola, que juntamos el congreso de corte hispanista, histórico, por decirlo así, y también intentamos hacer la reunión del protocolo de Santa Pola, en el que, bueno, pues vienen todas las entidades que pueden y así nos lo solicitan. De hecho, tú mismo estuviste, Ernesto, ¿te acuerdas? El año pasado, en esa reunión del protocolo que hicimos aquí, ¿no? Que fue en octubre. Entonces, bueno, pues este congreso, esta temática que hemos elegido, nos parecía oportuno, pues eso, reivindicar ese tipo de actuaciones, de Españas olvidadas. Luego, si quieres, pues entraremos a comentar también más en detalle los ponentes y lo que vamos a hablar y lo que va a ocurrir del 21 al 23 de noviembre en Santa Pola. Por cierto, si entran ustedes, los que vean este vídeo, en la página web de la asociación, www.amigosdelahispanidad.es, ahí tienen toda la información. Los ponentes, los horarios, la agenda, hasta una oferta hotelera por si quieren venir a alojarse en el hotel de los ponentes, comer con ellos, bueno, convivir en familia, como nos gusta decir a nosotros, ¿no? En la gran familia hispana, que es una cosa que tenemos que reivindicar, los valores familiares, que sabes tú, Ernesto, que últimamente están intentando dinamitar todo lo que genera riqueza social, que no es otra cosa que la familia y la convivencia, ¿no? Fíjate que hay una frase que me encanta, que se la escuché a Fernando Paz, no es mía, pero me la apropié. Además lo dije, que lo iba a empezar a decir, que el Imperio Español, o mejor dicho, no habla del Imperio Español, dice, no hay civilización que no se apoye sobre la dignidad humana. O sea, para considerar que algo es una civilización, tiene que apoyarse sobre la dignidad humana. Y es verdad. Y el Imperio Español, la monarquía hispánica, llámelo ustedes como quiera, fue de las pocas naciones, de los pocos imperios que se apoyaron sobre la dignidad humana. De hecho, fuimos a la Escuela de Salamanca, sabes tú muy bien, mejor que yo, que fuimos los precursores de los derechos humanos, incluso ya con las leyes de Indias, ¿no? que promulgó el propio testamento de Isabel la Católica, pues diciendo, oiga, que los indios tienen alma y son iguales que los españoles de Valladolid. Pues eso es muy importante. Eso hay que reivindicarlo y decirlo una y otra vez. Luego que nos digan lo que quieran, que si somos idealistas, que precisamente el Imperio Español era el menos idealista de los imperios, porque vivía en la realidad. Y la realidad era que iba a América y ahí la gente se moría de enfermedades y dijeron, pues ¿qué hay que hacer? Pues venga, vamos a hacer hospitales. O sea, eso es vivir en la realidad, ¿no? ¿Lo haríamos mejor o peor? Bueno, pues cada imperio se enfrenta a la realidad a su manera, pero se intentaba mejorar la calidad de vida de aquellas personas.
¿Que hubo desmanes? Bueno, también los hay ahora. Hubo leyes que lo impedían. Otra cosa es que la gente se salte la ley. También hoy en día roban bancos y hay violaciones. Y no quiere decir eso que el gobierno lo permita. No hay leyes, ¿no? Entonces, pues igual que en aquella época, los controles que había, pues hombre, no eran, a lo mejor, no había cámaras de vigilancia para saber lo que hacía la gente. Pero había figuras en el Imperio Español que eran terriblemente potentes, que incluso se podrían aplicar hoy en día. Y me estoy acordando, por ejemplo, de la figura del oidor o del veedor, o simplemente el juicio de residencia. Vamos a explicar, tú sabes lo que es, Ernesto, pero lo vamos a explicar brevemente para tu audiencia. Cuando un virrey gobernaba en un virreinato en los territorios de Nueva España, pues cuando acababa su mandato, solía ser 6 años, me parece que era, bueno, podía variar, era llamado a consultas a la península, a la corte de los reyes. Y mientras el virrey venía, en otro barco se cruzaban, iba una persona que era la encargada de hacer un juicio de residencia. Iba para allá y en el momento se abría como un periodo de alegaciones. Cualquier persona, ya fuera noble o civil, vasallo, cualquiera, indio, negro, mestizo, mulato o noble criollo, lo que fuera. Cualquier persona que se hubiera sentido agraviada por alguna ley injusta, por algún mal juicio, por lo que fuera, podía ir donde el regidor, donde bueno, el dirigente, el alguacil, el alcalde, el que fuera, y presentar una demanda contra el virrey, cualquier persona. Entonces, ese tipo de cosas nos venía muy bien ahora para la situación actual. Es decir, hacer un juicio, oiga, ¿usted está en política? Sí, bueno, pues cuando acabe su mandato va a haber un juicio, a ver cómo lo ha hecho. Y ese tipo de cuestiones, por ejemplo, eso era nuestra forma de vivir, de dirigir, de mantener el imperio. De hecho, si no hubiera sido por ese tipo de cuestiones, pues no se hubiera mantenido durante 300 años. Eso te puedo contar de momento. Parece que es forzada una pregunta. Estas Españas olvidadas, bueno, y las Españas no olvidadas, ¿están mejor que antes cuando estaban bajo el dominio, por decirlo así, que tampoco lo es exactamente, del Imperio Español, o ahora están peor? Mira, yo creo que están peor. Sin conocer, voy a hablar un poco por lógica, voy a usar la lógica y el razonamiento. Sin conocer el día a día de esas poblaciones, porque, por desgracia, ni he visitado nunca Filipinas, ni Guinea Ecuatorial, ni el Sáhara, pero bueno, pues te va llegando información. Pero te digo que por lógica y razonamiento tienen que estar peor. De la misma forma que considero que España está peor también, nuestra nación, que es la que conozco, pero mucho peor. Y considero que muchísimas naciones hispanas están peor. Fíjate que hay muchísima delincuencia. Ya no se potencia el bien común. Se están perdiendo las tradiciones que nos hacían ser únicos. Es decir, el ofrecerte a la otra persona sin pedir nada a cambio, ¿no? Está perdiéndose pues, la familia que te decía antes, por ejemplo, ¿no? El tener hijos y educarlos y enseñarlos como buenos cristianos, que se decía. Y todo eso se está perdiendo, yo creo que en todo el orbe hispano, porque nos estamos aculturizando a base de una falsa religión católica que está existiendo ahora, que son, por un lado, la influencia protestante con las iglesias evangelistas, influenciados y dominadas seguramente por la masonería, y por otro lado, por un liberalismo anglosajón que no es el nuestro, ¿no? Esa sociedad de consumo, ese mercado pletórico de bienes y productos, no nos satisface en realidad, porque nos llenamos el bolsillo con dinero y compramos muchísimas cosas compulsivamente, pero a la vez que llenamos el bolsillo con nuestro dinero, vaciamos nuestro alma de sentimientos y nos vaciamos como personas. Y eso lo están lo está diciendo desde hace muchísimos años muchos psicólogos, vamos a decir, normales, habituales, ¿no? El nuevo culto pedagógico que existe. Y prueba de ello, por ejemplo, es, Ernesto, que en todos estos territorios y yo qué sé, y en España, pues hay un vacío en la educación de contenidos. Ya no se enseña a los niños a pensar.
ya no se les educa en el respeto al otro. El profesor ha perdido la autoridad. No se ponen en valor o no se ensalzan figuras míticas o no tan míticas como los héroes. Fíjate que ahora, por ejemplo, lo que se pone de relieve, de manifiesto para ensalzar a la sociedad son las víctimas. Hemos pasado ahora a que los que hay que proteger son las víctimas y son los nuevos héroes. Oiga, pero un héroe es el héroe de toda la vida, el que es capaz de ayudar, de dominar, de impulsar, de arrastrar, un líder que sea capaz de hacer todo lo posible para mejorar la vida de sus hombres, de los que maneja, sea un político, un militar, sea un cura, y ahora, sin embargo, se ensalza, como te digo, la figura de la víctima. No, hay que proteger a los colectivos, a estos, a los otros, sin nombrar ninguno. Todos sabemos a quién me refiero. Entonces, yo no me creo que viva mejor ninguna de las antiguas provincias o territorios de la hispanidad. Porque como éramos una modernidad alternativa muy potente, cristiana, católico, con unos valores muy fuertes y que la gente vivía muy bien. Recordemos, por ejemplo, que esto se sabe, es muy conocido en los círculos hispanistas. No lo dice ningún español, lo dice von Humboldt, el alemán, cuando visita la América española en el siglo XIX, 1800, y reconoce que cualquier ciudadano de México, de Lima, de Cuzco, de donde sea, vive mucho mejor que un inglés en Londres, que un alemán en Berlín. O sea que hay una diferencia de riqueza, de salud mental, podríamos decir, terrible, ¿no? Entonces, pues te respondo que no. Yo creo que no, es imposible que vivan mejor que hace años. Hemos perdido muchísimas cosas. Yo comparto totalmente lo que dices. Yo estoy seguro de que lo que dices es así y no hay más que hacer una comparativa. Lo que pasa es que como la población en general no ha recibido en las aulas ninguna información histórica de lo que fue la hispanidad, pues realmente no puede compararlo, porque ya está dejando de haberla, pero había, en mí mismo lo conozco, yo hasta hace 5 años no sabía nada, vamos a decir, se sabía que había unas poblaciones conquistadas por los conquistadores españoles, pero es que incluso los libros que había antes no reflejan realmente lo que fue aquello, ¿no? Entonces, te hablan de Hernán Cortés, de Pizarro, de Valdivia, de Núñez de Balboa, pero diríamos los hechos bélicos, pero no la acción constructora, por ejemplo, de la evangelización, etcétera. O sea, de eso ni en tiempos de Franco, ¿no? Es que no se comentaba nada. Y por tanto, yo mismo hasta hace 5 años era un ignorante. Entonces, en esta situación de ignorancia, pues yo creo que, en fin, ese es el objeto también de vuestra actividad de Amigos de la Hispanidad, lógicamente, ya se ve ahí a la vista. Oye, háblanos, por favor, un poco de los ponentes, porque este cuadro de ponentes me parece muy notable. Voy a irte diciendo muy rápido de qué va a hablar cada uno. El congreso comienza, como hemos dicho, el viernes 21 a las 5 de la tarde. La primera que aparece ahí en la foto pues es la alcaldesa de Santa Pola, porque el Ayuntamiento de Santa Pola ya desde hace 3 años apostó por nosotros y con nosotros, con Amigos de la Hispanidad, en realizar este tipo de eventos culturales para reivindicar la hispanidad. Y entonces es de agradecer, ¿no?, que un ayuntamiento pues tenga la valentía, porque hoy en día esto es valentía, es decir, hacer un evento cultural para hablar de hispanidad, de historia compartida, eso, vamos, es un evento, o sea, quiere decir que es un acto de valentía. Entonces, lo primero, pues abrirá el congreso Loreto Serrano, doña Loreto Serrano, que es la alcaldesa. Después, nos hará un discurso institucional un académico de número de la Real Academia de la Historia, porque viene Octavio Ruiz Manjón. Comentamos con la Academia de la Historia este congreso sobre las Españas olvidadas, les gustó mucho el proyecto, invitamos a Octavio, porque le conocía personalmente, y dijo, sí, Alberto, nada, muy bien, puedo ir y haré un discurso y, bueno, pues estará ahí la Real Academia de la Historia apoyando este magnífico congreso, ¿no? Después, para ya empezar con el tema de las conferencias sobre las Españas olvidadas,
pues vamos a empezar a hablar por Filipinas. Lo hemos hecho cronológicamente, ¿no? De cuando se pierde Filipinas, 1898, y después Guinea Ecuatorial y por último el Sáhara. Entonces, nuestro gran amigo común, Ernesto, que es Luis Gorrochategui, pues tiene un magnífico libro titulado La Carabela de San Lesmes, y Luis ha investigado esa carabela perdida, ¿no? Del viaje de Loaiza Elcano en la segunda vuelta al mundo, y otros muchos datos que tiene el bibliográfico sobre esa exploración del Pacífico, ¿no? Cuando llegan, cuando se exploran todos, el objetivo que había para ir a las Filipinas, que no se llamaban Filipinas, evidentemente, se llamaban de otro nombre, ¿no? Recordemos que se llaman Filipinas en honor a Felipe II, ¿no? Bueno, pues hablará sobre esa primera navegación, exploración del Pacífico Sur, que era el lago Español. Recordemos que hubo un momento en que el Océano Pacífico, en los mapas ingleses, alemanes, ponía Spanish Lake, es decir, era el lago Español. Por dos motivos. Por un lado, por la potencia que tenía España, que no consentía que nadie pudiera ir ahí, no se lo permitía, porque era un territorio que se había partido al mundo. Claro, es que estas cosas hay que contarlas a los chavales y, bueno, a mucha otra gente, porque tú cuentas esto y parece una película de ciencia ficción, Ernesto, pero hay un momento en la historia en el que dos naciones se reparten el mundo y lo aprueba un papa. O sea, es que eso, tú lo cuentas y dices, pero eso, ¿en qué planeta fue? No, no, señores, en el planeta España, perdón, el planeta Tierra, el mundo se reparte, Tratado de Tordesillas, de Alcasovas, y el mundo se reparte entre dos grandes potencias, las grandes potencias de la época, y se parte el mundo. Y lo que va para un lado del meridiano es para los españoles, y lo que va para el otro lado, para la derecha, por decíamos decir, ¿no?, es de los portugueses. Y es así, ¿no? Respetando los territorios que cada uno ya existieran, pero es así. O sea, el mundo era luso-portugués, luso-español, que después fue español, porque cuando se juntan, ¿no?, bajo Felipe II, se junta la corona de Castilla con la de Castilla-Aragón, todos los reinos que había, los reinos de Indias, con Portugal, pues imagínate qué potencia. ¿Cómo no íbamos a tener enemigos? ¿Cómo no iban a estar los demás con los dientes largos a ver si se apoderaban de algo de la potencia de los territorios de esas dos monarquías? Bueno, total, que esa exploración pues nos la contará Luis Gorrochategui, del lago Español. Después tenemos a Javier Brana. Javier Brana es un experto en Filipinas, ha viajado allí innumerables veces, fue cofundador de la Asociación Galeón de Manila y siempre ha tenido mucha relación con el mundo filipino. Es un gran conocedor de las lenguas que hay autóctonas por allí que usan el español, ¿no?, hasta con un 30 o un 40% o incluso más de palabras en español, como el tagalo, por ejemplo. Y viene además, nos dará una conferencia y vamos a proyectar un documental que hicieron hace unos años precisamente la Asociación Galeón de Manila, que se titula El español en Filipinas. Y van a salir personajes de filipinos, no voy a desvelar quiénes, pero bueno, muy importantes en la sociedad filipina, de ahora, de la actualidad, de la década, del siglo pasado. Algunos ya habrán fallecido incluso, que impulsaban muchísimo esas raíces hispanas y ese mantenimiento del español en Filipinas, ¿no? Y lo proyectaremos y haremos una especie de cineforum, o sea, el viernes a última hora. Y después, para hablar también de Filipinas, viene otro ponente que está ahí, que es Héctor de Córdoba. Héctor de Córdoba, pues, es un historiador, un investigador que, bueno, pues descubrió unos manuscritos, un libro de un filipino que había vivido, pues, el abuso de los estadounidenses en la guerra de Filipinas, cuando primero les engañan, le dicen vamos a separarlos, están descontentos, venga, los separamos de España, y luego les conquistan, matan 1,5 millones de filipinos. En fin, pues un desastre, ¿no?, como todo lo que hace esta gente. Que también yo creo que en Estados Unidos están despertando con esto, porque los ciudadanos estadounidenses pues no tienen la culpa de lo que hacen sus élites, ¿no? Como nosotros no tenemos la culpa de lo que hace nuestro gobierno. En fin, pero podemos hablar de esa doctrina Monroe, ¿no?, ese impulso estadounidense de sus élites, ¿no?, que querían, pues, acaparar todo lo que podían, ¿verdad? Después, como último, bueno, no están ahí en orden de los ponentes, pero bueno, voy a hablar solo de Filipinas. Después está el coronel Vara de Rey. Coronel Vara de Rey para mí es un hombre de honor, de palabra, digno de alabar y de admirar. No me canso de decírselo a él personalmente y públicamente. Para poner en contexto,
a los que vean este vídeo, el coronel Vara de Rey tuvo la arrogancia, la osadía, la desfachatez de enfrentarse a la ministra, la señora Robles. Porque cuando obligaba a vacunar a todo el ejército con la famosa inyección, no vamos a decir la palabra luego maldita, pues él dijo que como el ejército tenía laboratorios de investigación toxicológica y bacteriológica y todo eso muy eficientes y cualificados, quería investigar esos sueros que vendían en frasquitos que querían inocular por ahí. Y él dijo que hasta que no, todas las tropas que estuvieran a su mando, bajo sus órdenes, él no iba a obligar a meterse ese banderillazo a sus tropas mientras no se investigara esto. Al día un héroe, sí. No, es un héroe porque es que Carlos Vara de Rey, sin entrar en combate, ha salvado muchas vidas. Es que es así, Ernesto, tú lo sabes igual que yo. Sin duda, sí. Entonces, es un héroe. Es un héroe de los que tenemos que alabar. O sea, no una víctima, no. Ojo, que fue víctima también después de su arrogancia y de su valor, pero eso todavía le enaltece más por su coraje. A los 2 días creo que fue cesado fulminantemente. ¿Bien? Democracia, eso se llama democracia. No haces la democracia es que gobierno, he llegado al gobierno, no hace lo que yo digo, está fulminado, eliminado. Bueno, pero que me voy del tema, pero quería resaltar la figura del coronel Vara de Rey. Bueno, pues él va a hablar, resulta que dice el refrán español, Ernesto, que de casta le viene al galgo. ¿Por qué? Porque un antepasado de Carlos Vara de Rey fue Joaquín Vara de Rey, un héroe militar de la guerra de Cuba, de las distintas guerras que hubo. Que da la casualidad de que en el año 84, en 1884, Joaquín Vara de Rey es destinado como gobernador de las Marianas en la isla de Guam. Entonces, nos puede contar de primera mano pues alguna nota, alguna situación o una circunstancia de su antepasado. Pero además de eso, de lo que va a hablar Carlos Vara de Rey es de la fe. Porque es una persona muy religiosa, muy católico, y él ha estudiado muchísimo estos temas. Y entonces va a hablar de cómo se explora todo el Pacífico Sur, llevando siempre la fe por delante. En cualquier isla del Pacífico no se dejaba un regimiento de tropas, como hacían los ingleses, ni se dejaba un barco con cañones y 50 soldados. Nosotros lo que dejábamos era un intérprete y 4 franciscanos. Es que eso también hay que contarlo. A ver, ¿cómo son los españoles? ¿Cómo han conquistado medio mundo? Sí, conquistado medio mundo, lo podemos decir bien alto, no hay que avergonzarse. Hemos conquistado lo que nos ha dado la gana prácticamente. ¿Por qué? Porque sabíamos conquistar, porque sabíamos ofrecer más que pedir. Porque conquistábamos una isla con 40.000 o 10.000 indígenas o tribus o lo que fuera, con 3 curas y un maestro. Y era así. ¿Que había tropas? Claro, porque no todas las personas lo entendían. Y que luego había extracción de recursos, pues claro, el famoso devuélvanos el oro de los mexicanos, ¿no? De la Zimbabue, pida perdón. ¿Pero qué oro? Si no lo usabais para nada, si no sabíais ni lo que era. Al oro le dio valor el español. Hasta eso tuvimos que enseñar, que el oro era una moneda, que valía, que era un metal precioso. Entonces, hay tantas tonterías que yo, Ernesto, bueno, estoy diciendo esto aquí ahora, pero yo ya me estoy cansando de repetir una y otra vez lo mismo. Si es que, o sea, no hace más que provocar. Lo del otro día al ministro Álvarez, por ejemplo, con la Zimbabue, es una provocación para que salgamos, que nos entretengamos en estas cositas, que nos defendamos, pero si es que no hay que defenderse de nada, si es que cae todo por su propio peso. Da igual que haya una horda de bots comprados con inteligencia artificial en Twitter o en Facebook diciendo tonterías. Y si hay una persona que dice esto, aparte de ser una majadería, lo que demuestra es que eres un miserable, que te arrepientes de cosas que no hiciste tú, o sea, que eres un mediocre. La gente que se avergüenza de este tipo de cosas es que sois mediocres, ya está, o sea, hay que decirlo. Si tienes un problema de autoestima, pues mira, pues vete al psicólogo, pero no estés diciendo que si los hispanistas, que si tal. En fin, Ernesto, que me voy del tema porque
Me enciendo con esto. Córtame, porque yo me enciendo con estas cosas. No. Sigue. Voy a ir más rápido, venga. Pasamos al día siguiente y vamos a hablar de Guinea Ecuatorial. Y hay 3 ponencias. Vienen 2 personas de Guinea Ecuatorial. Viene Epifanio, Capitán Epi en redes sociales, que es un youtuber, que hay que reivindicar a este chaval, porque, o sea, una persona, un profesor de historia en Guinea Ecuatorial, en un colegio, que esté todo el día en YouTube, haciendo vídeos, soy hispanista, me siento español y tal. O sea, hay que darle a este hombre palabras, hay que decirle, venga, Epi, tienes que venir a España y contarnos esto de cómo se vive la hispanidad en Guinea Ecuatorial, ¿no? Me parece un personaje, vamos, fantástico, que hay que potenciar todo lo que podamos. Después viene también una persona, el padre, el reverendo Francisco Ignacio Hondo Enfam. Es también guineano, ecuatoguineano, mejor dicho, y es un hombre con mucha relevancia en Guinea Ecuatorial porque es padre, evidentemente, va a hablar de la fe, de la religión, de la hispanidad, de la labor de la fe en Guinea Ecuatorial y en toda África. Es el presidente de la conferencia, a ver si lo digo bien, de la conferencia, del círculo de colegios católicos de toda África y Madagascar. Fíjate qué puestazo tiene el tío, ¿eh? Precisamente hablé con él, bueno, hablo con él a menudo, nos mandamos cosas y me dijo, ha estado hace unos días en Roma, en la reunión internacional de colegios católicos de todo el mundo, ¿no? Y dando datos y aportando cifras. Y bueno, pues actualmente en toda África hay 70.000 colegios católicos y tienen reuniones. O sea, y este hombre es el presidente de todo este movimiento, ¿no? O sea, que es una persona de una formación, es doctor en muchas disciplinas, evidentemente teología, tiene estudios, ha estudiado en España, ha estudiado en Guinea Ecuatorial, y va a ser una persona pues, que nos va a contar realidades de Guinea Ecuatorial a estos niveles y, bueno, además con una gran sabiduría y experiencia. Y después, para acabar de Guinea Ecuatorial, pues viene una persona a la cual le considero amigo personal, la admiro también por su labor, por su trabajo, que es Frigdiano Álvaro Duránez Prados. Frigdiano es el director actualmente de la Cátedra de Relaciones Internacionales de FUNIBER, la Fundación Universitaria Iberoamericana. Tiene centros en los que dan clases de historia, filosofía, de distintas materias por todo el mundo, sobre todo en los territorios iberófonos, es decir, tanto de la hispanidad como de donde hablan portugués, ¿no? Brasil, Angola, Mozambique, Timor Oriental. Está viajando por todo el mundo. Cuando venga al Congreso, precisamente viene de un viaje a China porque está intentando promover allí la hispanidad. Fíjate qué cuestión más bonita. Y, bueno, nos hablará de la potencia de Guinea Ecuatorial como nexo de unión entre la iberofonía, entre países lusoparlantes e hispanohablantes, porque, claro, es el único país que hablando español como idioma oficial en África, pertenece además también a toda la congregación, a todas las asociaciones lusófonas. Entonces, es un vínculo que tenemos muy importante y nos hablará de todos estos detalles, ¿no? Además, coincide que también está con nosotros, al igual que tú, lo sabes, Ernesto, que está con su fundación, está en el protocolo de Santa Pola con nosotros también, Frigdiano. Bueno, después, y así acabaríamos Guinea Ecuatorial. Y por último, para hablar del Sáhara, pues vienen 3 invitados. Vienen 2 generales, a cada cual mejor y más experto en el tema. Viene el Salvador Fontaine Ballesta, que es un general que da la casualidad de que, ya retirado por supuesto, de que en el año 75, cuando se produce la Marcha Verde, era testigo. Estaba allí de teniente en la Legión, allí en el Sáhara, y vivió todo. Vivió, él nos lo contará en el Congreso, vivió como, no sé si te podría decir, esa indignación de las tropas, ¿no? De ese abandono que sentían, esa desasosiego cuando les dijeron hay que retirarse de aquí pacíficamente, no podemos hacer nada o no queremos hacer nada, eso se verá, vienen contra todas estas personas y tal. Sabes tú que era una cuestión pactada. Bueno, después tenemos a otro general que es Vicente Bataller, que Vicente también ha estudiado mucho el tema del Sáhara, no fue testigo presencial, pero sí lo ha visitado muchas veces
ha escrito muchas obras, muchos libros sobre la cuestión y sobre otros temas, fue presidente de la Asociación de Boinas Verdes, en fin, un hombre militar de carrera y pues también, igual que decía al principio del vídeo, que de Carlos Vara de Rey, pues ambos muy predispuestos a hacer siempre todo lo posible por sus hombres, ¿no? La gente que tiene mando natural, que sabe lo que tiene que hacer y además son líderes, ¿no? Son adalides. Y para finalizar, pues un historiador, un escritor que tuvo su incursión en la política, fue hasta diputado en España con el gobierno de Adolfo Suárez, que es Gerardo Muñoz Lorente. Y Gerardo tiene precisamente, nació en Melilla, entonces le toca de cerca estos temas y tiene varios libros sobre el Sáhara, el IGNI y tal, y uno precisamente sobre la historia del Sáhara. Por tanto, nos va a relatar también pues toda la historia que ha ocurrido para que la gente entienda lo que fue el Sáhara, cuándo es protectorado español, cuándo forma parte de ser provincia española y luego, bueno, pues cómo lo regalamos, lo vendemos, lo traicionamos, en fin, a todos los saharauis y que tampoco se lo cedimos a Marruecos, porque ahí sigue en un estado de que sí ni que no, ¿no? Ha habido varias resoluciones de la ONU intentando, bueno, pues decir, oiga, derecho de autodeterminación de esta gente, que sean una nación, un país, que sean lo que quieran ser. Marruecos no quiere. Ahora la ONU creo que ha firmado hace poco incluso otra resolución diciendo que no, que tiene que ser para Marruecos, pues alguien habrá, los lobbies marroquíes trabajando, habrán untado allí dinero. Estas cosas al final funcionan así, Ernesto. Y más o menos, pues ese es todo el Congreso y nuestro amigo presidente de la asociación AZOMUC, para acabar, que es una asociación de músicos, de música, pues está intentando recuperar partituras de, por ejemplo, la jota filipina, fíjate qué bonito, la jota filipina, ¿no? Y de otras melodías, otras músicas de los tres territorios y hará interpretaciones. Raúl hará interpretaciones de pues, distintos momentos de las jornadas pues para amenizar un poco el Congreso, ¿no? Alberto, veo que en el programa de intervinientes falta uno, que no has hablado de él, Mirones. ¿Cómo se llama el nombre? Francisco. Fernando López. Fernando Mirones. ¿Por qué te lo has dejado? ¿Qué? Bueno, le he dejado para el final como la guinda del pastel. Mi buen amigo Fernando López Mirones va a dar una conferencia que parece que se sale un poco de la temática de las Españas olvidadas, pero no. Si puedes poner luego el cartel que tenemos de él, los que vean este vídeo lo van a entender. La conferencia de Fernando se titula precisamente La España olvidada. Ernesto, ¿cómo te quedas si te digo que lleva mucho tiempo investigando Fernando López Mirones una cuestión que va a ser crucial para cambiar incluso la historiografía de lo que pensamos sobre España? Ha descubierto que hace más de 2000 años España ya comenzaba a tener una leyenda negra. Es decir, que el proceso civilizatorio que empezó en España no empieza con los Reyes Católicos, ni empieza con Don Pelayo, podríamos decir que empieza con los romanos incluso antes. Es decir, hay vestigios de que España, no se sabe por qué, en este confín del mundo conocido hasta entonces, quiero decir, no se conocía América, y hombre, es verdad que existían, evidentemente, pero no nos conocíamos unos a otros, y por una casualidad del destino, que no es tal casualidad, sino como decíamos en otras veces que hemos comentado tú y yo, pues era porque los españoles teníamos la potencia y la tecnología para poder hacer y descubrir lo que hicimos, pues este impulso civilizatorio ya comenzó hace más de 2000 años. Y esto es una cuestión que va a hablar Fernando en su próximo libro y que vamos a tener la suerte de todos los que vengan a Santa Pola de comenzar a intuir, a percibir de qué va a hablar ese próximo libro y esas cuestiones que nos va a traer. O sea que es una conferencia inédita, no la ha dado nunca todavía, va a ser la primera vez que va a hablar de estas cuestiones y seguramente pues nos va a descubrir cosas que desconocíamos y que nos pueden hasta, asombrar si quieres, ¿no? Ten en cuenta que la historia es una ciencia viva, es una materia viva.
porque la historia es hablar del pasado y podríamos pensar, bueno, pues hablar del pasado es algo que ya ha ocurrido, no se puede cambiar. No, cambiar no se puede cambiar, evidentemente, hasta que no descubramos la máquina del tiempo, ¿no? Que seguramente si alguien la descubre será un español, evidentemente, porque descubrimos más de la mitad de todos los inventos mundiales, pero eso tampoco se sabe. Pero eso sería para otro programa. Pero lo que sí es verdad es que el pasado ocurrió como ocurrió, pero se están descubriendo nuevas cosas que contradicen las teorías, ¿no? La investigación del pasado se tiene que basar en el descubrimiento, investigación y estudio de las reliquias y los relatos, ¿no? Y bueno, y hacer ahí, compaginar y deducir y ensamblar esas piezas con lógica. Y Fernando está descubriendo muchas cosas, pues que van a poner en tela de juicio lo que pensábamos de nuestra historia hasta ahora. Que no sé muy bien si es porque se ha ocultado por intereses espurios de nuestros enemigos, o quizás simplemente pues, se han ocultado porque tenemos una historia, Ernesto, tan inmensa, tan rica, tan bonita, que es imposible que nadie lo sepa todo. Y eso a veces pues, nos entristece porque tenemos mucho que contar al mundo hoy en día, los hispanos. Pues qué maravilla. Bueno, ¿qué te quería comentar? Es que me he quedado así impactado con Podemos hablar del protocolo, si quieres. Bueno, sí, eso es. No, pero decía que me has dejado impactado con esto de López Mirones. O sea, yo no sabía eso, esa historia, ese nuevo enfoque de la historia. Qué bueno. Bueno, ya que me mencionas al protocolo Santa Pola, pues sí, el protocolo Santa Pola, al cual pertenece mi asociación, por cierto, del cual protocolo estoy muy orgulloso, porque yo también he echado una mano ahí, pero bueno, pero muy humildemente, porque ahí la labor la has hecho tú. Bueno, muy humildemente, pero así cuando estás en el protocolo y apoyas y ayudas y das tus ideas y tus opiniones de experto con todo el bagaje intelectual, cultural que tú atesoras y la experiencia, pues hombre, ha sido muy significativo. O sea que no te quites flores, que eres una persona que ha colaborado mucho para que el protocolo se desarrolle y esté donde esté ahora. Oye, ¿cuántas asociaciones tiene ahora el protocolo? Pues ¿A cuánto abarca? Ahora mismo en noviembre del 2025 hay 52 entidades. 52, madre mía. Entidades porque hay asociaciones de corte hispanista, pero luego hay universidades, hay institutos, hay fundaciones, bueno, por ejemplo, está la Fundación Gustavo Bueno, está la Universidad FASTA de Argentina, hay comunidades, hay plataformas, ¿no? Hay asociaciones, la tuya y la mía se consideran pues una asociación, ¿no? Una especie de asociación sin ánimo de lucro, Unidad Hispanista o Amigos de la Hispanidad. Hablamos Español, del cual tú también eres miembro, pues es una asociación, yo creo, ¿no? Sí. Por ejemplo, está el instituto, nuestro amigo Gustavo, de Paraguay, pues es el Instituto de Estudios Sociológicos de Paraguay, ¿no? Pues, bueno, es un instituto. Somos una amalgama de entidades que además se produce, para el que no lo sepa, tú si lo conoces bien, Ernesto, hay personas o entidades de muy diversa índole, porque hay ateos, hay profundamente católicos, carlistas, hay liberales, hay tradicionalistas, hay filomarxistas, podemos decir, ¿no? Gente que tiene unos ideales socialistas, pero vamos a aclarar, puros, ¿eh? No como estos ladrones que tenemos por ahí, estos mal llamados comunistas. Yo no los llamo comunistas porque también la palabra comunista es una palabra que parece que engloba a todo el mundo, ¿no? Comunistoides. Y son más que otra cosa, son interesados. Esos cogen cualquier ideología y te la fríen para hacerse multimillonarios, ¿no? Como los de Podemos aquí o los separatistas. Mira, lo que no, ¿quién puede entrar al protocolo? Voy a decir esto. Puede entrar cualquier entidad, cualquier asociación, menos un etarra, por ejemplo. No os queremos, lo sentimos mucho, no os queremos. Y tú, Ernesto, que has vivido esto muy de cerca, estás de acuerdo conmigo y aparte que bueno, sería impensable, ¿no? Puede entrar cualquiera, por ejemplo, cualquier entidad, no pueden entrar personas privadas, tienen que ser entidades. Bien, es verdad que tenemos muchísimas personas de muy notable prestigio en el mundo hispano que nos apoyan y a título particular son firmantes del protocolo de Santa Pola, ¿no? Pues se me ocurre pues, Marcelo Gullo, por ejemplo, ¿no?
Se me ocurre, pues yo qué sé, Pablo Vitoria, el difunto Pablo Vitoria, bueno, y otras muchas personas, ¿no? Pero ¿quién no puede entrar, por ejemplo, tampoco? Pues no puede entrar un separatista catalán. Porque, hombre, si lo que intentamos es la unión de la hispanidad, en un sentido muy amplio, no, en el protocolo sabes que no queremos la unión política, porque eso sería, yo creo que es prácticamente irrealizable ya, sería un fin muy loable, no te digo que no, porque seríamos en este mundo multipolar en el que nos encontramos ya, pues sería bueno, pues una baza importante, ¿no? de potencia, de poder mundial, de decir, de poder volver a ser algo, un caballo, un alfil, en el tablero geopolítico mundial, no ser un peón como somos ahora, ¿no? Los países son o peones o piezas importantes. Y un bloque geopolítico hispano, aunque sea uniendo pues, a nivel económico, a nivel institucional, en cierto modo, una especie de Unión Europea, pero a la hispana, ¿no? Tendría mucha fuerza. Entonces, una persona separatista que ya pertenece a un país y ya quiere separarse de España no tiene cabida en la hispanidad. Está impulsado, pues mira, el proceso catalán, tú también lo conoces bien, Ernesto, es un poco parecido al proceso de las mal llamadas independencias americanas. Es una élite criolla, en este caso una élite oligarca catalana, con los Pujol, ¿quién era el que decía el del 3%? Los Maragall, ¿no? El 3%, todo esto, que quieren tener su propio cortijo, su propio virreinato. Y es lo que quieren hacer. Y el pueblo, sea la definición que sea de pueblo, no, es un poco, ¿no? Una definición un poco extravagante, no sabría definir exactamente lo que es el pueblo, porque el pueblo somos todos y no somos nadie. Pero están siendo engañados porque les están aculturizando, les están ¿cómo se dice? Ideologizando. Ideologizando en las aulas. Y bueno, pues es lo que ocurrió en América. Y entonces formamos un conjunto de entidades que pertenecemos a 12 países de momento y estamos creciendo. Tú mismo ves, Ernesto, cómo es raro, cada 15 días o una vez al mes por lo menos entra alguien nuevo al protocolo de Santa Pola. No tenemos prisa, es un proyecto a largo plazo. Sabemos que estamos en la primera fase, ¿no? Hay varias fases del protocolo de Santa Pola, de conocimiento, de desarrollo, de expansión, de trabajo, de acción. Y ahora estamos en la fase de crecimiento, de consolidación, simplemente añadiéndonos personas que representamos a entidades, a miles, a millones de personas representamos, y estamos conociéndonos y dándonos cuenta de que podemos trabajar juntos y conseguir más cosas que estando separados. También nos damos cuenta de que no podemos confiarnos en los gobiernos, porque los gobiernos, dependiendo de qué pie cogen, pues van a tirar hacia un lado o hacia otro, pero todos, la mayoría, tiende a desunir. Esto es una constante dialéctica que existe en los países, en las naciones que surgieron después de la desmembración del Imperio Hispano, ¿no? Tienden a enfrentarnos, bien por los enemigos externos, que los hay y los tenemos más o menos identificados, y luego por los enemigos internos, que son los traidores, ¿no? Entonces, bueno, pues estas personas que están dentro y se dejan comprar, pues oye, sus motivos tendrán, o sus vicios con los que le puede hacer chantaje o lo que sea, pues están intentando durante años, decenas, siglos, están intentando y lo consiguen, enfrentarnos una y otra vez. Entonces, y eso es todo lo que te puedo contar, Ernesto. Pues no es poco. No es poco. La verdad es que es un plantel de oradores de un nivel envidiable, ¿eh? O sea, ya me gustaría a mí poder organizar algo así. Eres un maestro. Pues nada, se nos ha acabado el tiempo, ya lo siento, porque esto daría para más. Y además, si quieres, puede dar para más. Luego podemos hacer otro programa sobre el balance del Congreso, si te parece. Pues mira, pues me parece muy bien. Cuando hayan pasado las jornadas del Congreso, pues quedamos un día y si te apetece me invitas otra vez y hablamos de lo que ocurrió, de lo que se dijo y hacemos un pequeño resumen. Me parece fantástico. Eso está anotado. Me lo apunto en la agenda. Pues muchas gracias. Vamos a terminar porque el tiempo ya se ha sobrepasado. Pues muchas gracias a ti, Ernesto, y un abrazo a todos tus seguidores.